Y la ola de violencia en Nigeria, de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo, una ola de violencia que se ha ensañado específicamente con los cerca de 100 millones de cristianos que tiene este país. Es uno de los países con mayor número de cristianos en el mundo y también particularmente en el continente africano, junto con la República Democrática del Congo, pero donde al mismo tiempo son minoría, porque hay una mayoría musulmana con grupos extremistas que han atacado sistemáticamente a los cristianos en iglesias, en escuelas cristianas. Esto se suma además a un panorama de violencia generalizado que va más allá de los conflictos religiosos y que tiene a grupos armados que han hecho del secuestro una práctica estandarizada, una práctica para hacer negocios, una práctica para extorsionar a las poblaciones y someterlas, una práctica también para declarar la guerra al Estado y obtener beneficios por parte del Estado. Este contexto, con una seguidilla muy fuerte de secuestros y masacres en los últimos meses, lleva al gobierno del presidente Tinubu a decretar un estado de emergencia y a reclutar un número importante de combatientes para hacer frente a esta crisis. Este es el comunicado que publicaba la presidencia de Nigeria hace algunas horas. Allí lo podés ver a Bola Ahmed Tinubu, el presidente nigeriano, y el mensaje: el presidente Tinubu declara un estado de seguridad, de emergencia de seguridad, y ordena a la Armada y a la policía, o sea, a las Fuerzas Armadas y a la policía, reclutar más personal. El presidente Tinubu declara la emergencia de seguridad y ordena a las Fuerzas Armadas, a la policía, reclutar más personal, y esto que es un mensaje que continúa y que esencialmente dice lo siguiente: en vista de la situación de seguridad emergente, decidió declarar una emergencia de seguridad a nivel nacional y ordenar reclutamiento adicional en las Fuerzas Armadas. En concreto, se busca reclutar 20.000 nuevos agentes, además, o que se suman a 30.000 agentes que habían sido reclutados en los últimos meses. Esto pretende, de esta forma, que se llegue a un número de 50.000 policías adicionales. Esto va a incluir el uso de campamentos del Servicio Nacional de la Juventud, que se van a convertir en centros de entrenamiento para justamente acelerar la formación de policías y del ejército. También va a sumar personal la Fuerza Armada y particularmente el ejército, con un despliegue muy fuerte de tropas para abastecer al servicio de inteligencia, que también es necesario para prevenir, identificar cómo operan estos grupos y luego atacarlos. Esto a partir de una seguidilla muy fuerte de ataques, de masacres, de secuestros masivos, como consecuencia de la cual Nigeria pasó a estar en el centro del debate mundial, sobre todo luego de que el presidente Donald Trump apuntara específicamente contra el país, luego de una serie de matanzas contra los cristianos, y dijera: nosotros como estadounidenses, como país que tiene al cristianismo y a la fe como una de las bases constitutivas, ¿no? Recordemos que Estados Unidos fue fundado por puritanos, que escapaban primero del Reino Unido en el Mayflower, justamente este barco icónico que es de alguna forma parte del mito fundacional de los Estados Unidos, o de las 13 colonias británicas que luego se convertirían en los Estados Unidos de América, y que tiene a la fe y a la religión como una cuestión sagrada. Y entonces Estados Unidos, dice Donald Trump, no puede quedarse al lado o de corrido mientras son asesinados cristianos en el mundo y particularmente en Nigeria. Esto lo llevó a Trump a decir que incluso iba a realizar ataques dentro del territorio nigeriano si el propio gobierno no reaccionaba. Bueno, el presidente Tinubu, que ahora está declarando la emergencia en seguridad, vos fijate, claramente es muy difícil desvincular un hecho del otro, pero en un primer momento el presidente Tinubu dijo: nosotros no discriminamos acá a los cristianos viven sin ningún problema en Nigeria, no hay ninguna política de apartheid ni nada parecido, y nosotros vamos a defender nuestra soberanía. Claro, puede ser que no haya una política oficial de discriminación de los cristianos. Lo que sucede es que el Estado nigeriano apenas si tiene el control de Abuya, la capital del país, de Lagos, de algunas ciudades importantes, y el resto, la verdad, que es tierra de nadie. Tierra fértil para que organizaciones criminales, algunas
yihadistas del terrorismo islámico, otras simples organizaciones criminales terminen ocupando el territorio y haciendo destrozos y convirtiendo a los secuestros como una forma de vida, de ejercicio del poder y de ejercicio también de búsqueda de beneficios económicos. Yo te propongo que para que entendamos cómo se llega a este punto, donde incluso Trump ya avisó que va a cortar completamente toda la ayuda a Nigeria, veamos solamente la seguidilla de los últimos meses, de episodios de secuestro y de episodios de ataque. Vos fijate, 21 de noviembre, 6 días, en Papiri, estado de Níger. Níger es un país, pero también es un estado dentro de Nigeria, no confundamos. Secuestro masivo en la escuela católica de St. Mary's, entre 200 y 300 alumnos y 12 docentes raptados por hombres armados. 50 lograron escapar. Se cree que entre 200 y 250 siguen allí. ¿Qué más? Sigamos el recorrido. En Maga, estado de Kebbi, 17 de noviembre de 2025, 25 alumnas secuestradas de un internado público. Una escapó el mismo día, las otras 24 fueron rescatadas una semana después. Te dábamos ayer la noticia justamente del rescate de estas jóvenes. En este caso, fíjate, no era una escuela cristiana. Es decir, está el ataque contra los cristianos, pero al mismo tiempo hay un ataque generalizado que excede a los conflictos religiosos. Si nos trasladamos un poquito más en el tiempo, 13-14 de junio, en Yelewata, estado de Benue, ataque a gran escala contra una comunidad. Esto deja más de 100 muertos, aunque hay fuentes que hablan más de 200 muertos y casi 4.000 desplazados con mujeres y niños entre los principales víctimas. Digo, esta es la situación en Nigeria, pero sigamos viendo porque sigue el recorrido y el detalle de la cantidad de situaciones gravísimas de seguridad. Kuriga, estado de Kaduna, esto es el 7 de marzo de 2024, tenemos un poquito más de un año acá, más de 200 alumnos de primaria y secundaria secuestrados durante un acto escolar, todos fueron liberados el 24 de marzo siguiente tras más de 2 semanas de cautiverios. Después, Sokoto, también en marzo, la región de Guidam, Bakuso, 15 chicos raptados en un seminario islámico, fueron liberados días después en una operación militar. Bueno, esto es interesante porque también hay jóvenes islámicos que son secuestrados. A veces por otros terroristas también islámicos, pero tal vez de una facción diferente dentro del Islam. Y esto también sucede. Sigue, la lista sigue y quédate tranquilo que no te vamos a hacer la lista completa porque te haríamos varios programas para contarte todo lo que pasa en Nigeria. Pero fíjate, Benue, Borno y también en otros estados, esto es una seguidilla de ataques que duraron entre 2023 y 2025. Secuestros dispersos de niños, de niñas en zonas rurales, muchos atacando cuando salían a buscar agua o leña, vinculados tanto a bandas criminales como a la insurgencia islámica. Y ataques de Navidad en Plató, otro de los estados del país. Esto fue el 24 de diciembre de 2023, en esa serie de asaltos coordinados a aldeas rurales en Bokos y en Bakir Ladi. Entre 140 y 160 fueron asesinados y alrededor de 300 heridos, la mayoría niños, tanto entre los heridos como entre los muertos. Digo, esta es la situación de seguridad en Nigeria, un país que podría ser una potencia energética porque tiene enormes yacimientos de petróleo, que podría ser una potencia minera porque tiene también importantísimos yacimientos mineros, pero como consecuencia de un Estado absolutamente incapaz de controlar el territorio, como lamentablemente sucede en muchos países del África subsahariana, se termina convirtiendo en el epicentro de las actividades terroristas de secuestro de niños, que son en definitiva los que más sufren esta situación. Frente a eso es que el gobierno reacciona claramente. De solo ver esta lista nos damos cuenta de que reacciona tarde y en gran medida también como una señal hacia los Estados Unidos, hacia Donald Trump, para evitar que haya algún tipo de intervención más fuerte por parte del presidente de los Estados Unidos. Es una de las grandes tragedias humanitarias del mundo, se habla menos de lo que debería hablarse.